Ahí estamos, ya, ahora sí. Ya. Entonces, como comencé en la clase de hoy, y como les dije, vamos a hablar de datos compuestos. ¿Sí? Datos compuestos son básicamente cuando hablábamos de una taza de café, siempre habíamos trabajado en la construcción de la taza de café con dos elementos. Un elemento era la cuchara y el otro era la taza. La cuchara solo permite guardar un valor a la vez, mientras que la taza, como ya he señalado, permite guardar más de un valor. ¿Okay? En la taza yo puedo poner el azúcar, el café y el agua, así puedo poner tres elementos. Eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver cómo ponemos varios elementos dentro de esa taza, ¿de acuerdo? Y esos son los famosos datos compuestos. Ya, para resolver esto vamos a utilizar el siguiente problema. Las fracciones son un elemento que nosotros los conocemos, ¿ok? Tienen una representación matemática, ¿ok? Donde hay un numerador y hay un denominador, ¿de acuerdo? Y además tienen operaciones que son propias de las fracciones. Es decir, yo, dado dos fracciones, yo tengo como resultado una fracción, ¿de acuerdo? Entonces, la suma de fracciones me entrega una fracción, ¿okay? Cuya operatoria está definida, matemáticamente está definida. Esto es una definición matemática de una operación. Cosa importante, una fracción tiene dos variables, una llamada numerador y otra llamada denominador, ¿de acuerdo? La operación de fracciones entrega una fracción, ¿de acuerdo? Eso es otro resultado interesante. Tiene operaciones que son propias de la operación fracción, ¿ok? O de la representación de una fracción. ¿De acuerdo? Ahora, con los elementos que tenemos hasta ahora tenemos problemas. ¿Okay? Los elementos que hemos desarrollado hasta hoy no nos permiten trabajar con fracciones. Lo voy a tratar de explicar. Si yo dijera que el numerador 1 vale 1, que el denominador 1 vale 3, que el numerador 2 vale 2 y que el denominador 2 vale 5, si lo que tengo es un tercio y 2 quintos, eso es lo que te estoy tratando de representar. Y lo que quiero hacer es sumar dos fracciones. Entonces, si sumo dos fracciones, bueno, yo podría aplicar la expresión matemática que dice básicamente numerador 1 contra denominador 2 y numerador 2 contra denominador 1. Y con eso yo podría tener el primer numerador. ¿Ok? Ahí está. Entonces, básicamente podría hacer eso y después podría decir el denominador, que es esto de acá. Pero visualmente, aquí no estamos viendo una fracción, no. Lo que tenemos son expresiones que son independientes. El numerador 3 y el denominador 3 están operando de forma independiente. ¿De acuerdo? No está representada la fracción. De hecho, queda mucho más claro cuando tratamos de hacer esto. Si hacemos una función que sube fracciones, es decir, que dado el numerador denominador de dos fracciones, haga las operaciones, es decir, recupere el numerador, recupere el denominador, y cuando trata de retornar, ¿qué es lo que retorna? ¿Okay? El numerador, el denominador o un número real, en realidad no lo podemos hacer porque no tenemos la representación. ¿De acuerdo? Así que con los elementos que tenemos hasta hoy no podemos representar una fracción. ¿Ya? No la podemos representar correctamente. ¿Preguntas? ¿Hasta ahora? ¿Buena pregunta? Aprovechen. Ya. Bien, entonces lo que necesitamos es una estructura. Una estructura es un elemento que va a permitir guardar más valores. ¿Ya? Es un elemento formado por dos o más valores, ¿ok? Puedo definirle algunas operaciones, ¿ok? Y lo que me permito hacer, por ejemplo, es que cuando yo opero dos fracciones, me gustaría que el resultado fuera una fracción, ¿ya? Hay muchos elementos en la vida que se pueden representar por este tipo de elementos, por estructuras, ¿ya? Y ahora Python permite tener datos compuestos y para eso vamos a usar el módulo estructura.py. Ustedes se habrán dado cuenta al comienzo del semestre que apareció en el material docente, apareció una estructura.py. ¿De acuerdo? Ven, comments. Vamos a usar esa estructura, que es un módulo, y hay que usarlo. ¿De acuerdo? ¿Cómo está hecho? No se preocupen. Hay que usarlo nomás. Tiene operaciones relativamente sencillas. De hecho, tiene dos o tres, creo, nada más que eso. Y con eso vamos a trabajar. ¿Ve? Vamos a trabajar con estructura, que nos va a permitir tener elementos compuestos. ¿Ya? Entonces, como les decía, es una estructura, es un módulo que nosotros hemos creado. Este módulo fue creado en el departamento, ¿de acuerdo? Permite definir un dato compuesto, crea, permite, a ver,
¿Qué es lo que permite hacer un dato compuesto? Permite definir un dato compuesto. ¿De acuerdo? Esta estructura voy a decir, ok, yo voy a construir un dato compuesto. ¿Ok? Y va a contener estos elementos. Voy a poder darle valores a ese dato compuesto. Es decir, voy a poder decir, ok, créame este dato compuesto con estos valores. ¿Ya? Un dato compuesto podría ser la fracción. Los valores son cuando yo le digo, créate la fracción con el valor 1/2. ¿De acuerdo? Y puedo preguntar cuáles son los valores de ese dato compuesto. Es decir, puedo decir, ok, ¿cuánto vale el numerador? ¿Cuánto vale el denominador? Son cosas que yo puedo hacer. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo se hace cada una de estas tres cosas. Ya, primero la definición. ¿Ok? Para poder hacer la definición, yo tengo que importar la estructura. Importante. La primera línea. ¿De acuerdo? La importo. Tiene que estar en la misma carpeta donde ustedes están trabajando. Importo la estructura. Esa es la primera parte. Y luego tengo que crear la fracción. Entonces digo simplemente el nombre del módulo, punto, la palabra crear. Y eso me permite crear una fracción. ¿De acuerdo? Ahora, eh, la función crear tiene dos parámetros. Los dos parámetros son un string. Este es un string y este es otro string. ¿De acuerdo? Son dos strings. El primer string es el nombre de la estructura. ¿Ok? Se llama fracción. Así se va a llamar la estructura, fracción. Entonces yo acabo de definir la estructura fracción. Y va a tener una variable que se va a llamar numerador y una segunda variable que se va a llamar denominador. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las variables que le pertenecen a la fracción. ¿De acuerdo? Este es el nombre de cada variable. ¿De acuerdo? Hasta aquí lo que yo he hecho es definir la fracción. Nada más. No he dicho qué valor tiene. Lo único que he dicho es que tiene dos variables y que se llama fracción. Por lo tanto, viene el segundo paso, que es la creación. Voy a crear la fracción. Ahora sí voy a tener una fracción con un valor definido. Entonces, ahí creé la fracción. Y el nombre de la fracción es el mismo nombre que está acá. ¿Ok? Si es en minúscula, tiene que ser en minúscula. Si es en mayúscula, debería ser en mayúscula. ¿De acuerdo? Y ahora le paso dos valores. Esos valores. 1 y 2. ¿Por qué dos valores? Porque yo dije que tenía dos variables. Una llamada numerador y otra llamada denominador. ¿De acuerdo? Y por supuesto, esto me entrega una fracción que se llama f. ¿De acuerdo? Esa es la variable que contiene la fracción. ¿Y qué va a contener esta fracción? Bueno, el numerador va a valer 1 y el denominador va a valer 2. ¿Ya? ¿Preguntas hasta acá? ¿No hay preguntas? Ya, pues, y ahora vamos a ver la tercera parte, que es, ok, quiero acceder a los valores, porque yo dije que, partamos al comienzo, yo dije que una fracción, yo lo que podía, ¿dónde está? Acá, aquí. Yo podía definir el dato compuesto, yo podía crear el dato compuesto y yo puedo preguntar por el dato compuesto. ¿De acuerdo? Eso es lo que voy a hacer. Voy a conocer los valores del dato compuesto. Esa es la tercera parte. Y básicamente lo único que yo digo es, para conocer el valor del dato compuesto, es el nombre de la fracción, f, y el nombre de la variable, numerador. ¿De acuerdo? En ese caso, f punto, hay un punto ahí, numerador, y me dice que vale 1, que fue el valor que yo le di acá. Y digo f punto denominador, por supuesto va a ser 2, que es el valor que yo le di aquí. ¿De acuerdo? ¿Pregunta? ¿Se entiende? Ya. Ok. Y ya ahora viene la parte complicada. Listo. Entonces ahora yo puedo operar. Yo puedo trabajar con la fracción. ¿Ok? Voy a hacer algo. No sé qué lo voy a hacer. Voy a dar cuenta. Vamos a mejorar este código. Dame un segundo, por favor. Un segundo, por favor. Voy a tener que hacer todo sobre la misma que para que quede más clara la explicación. Ya que no estoy en la pizarra. Ahí está, ya está. Ya. Voy a sumar dos fracciones. ¿De acuerdo? Entonces yo le paso, tengo la función suma fracción. ¿De acuerdo? Acá tengo toda la definición de la fracción, la que acabo de hacer antes. ¿De acuerdo? En la transparencia anterior. ¿De acuerdo? Ya definí la fracción.
¿Ok? Este es el pedazo de los dos puntitos que se ve ahí. Y ahora lo que yo voy a hacer es sumar dos fracciones. ¿De acuerdo? Voy a sumar dos fracciones. ¿Ya? Y por supuesto, el numerador, ahí está el numerador. El numerador lo que hace es, el numerador que voy a crear, va a tomar, por supuesto, el numerador de la fracción f1 y lo va a multiplicar por el denominador de la fracción f2. Y eso lo va a sumar contra el numerador de la fracción f2 y lo multiplica por el denominador de la fracción f1, que es exactamente como está definida la suma de dos fracciones. ¿Ok? Estoy aplicando la suma de dos fracciones, que es lo que teníamos definido acá. ¿Ya? Así que ahí está. Y por otro lado, el nuevo denominador, el que estamos creando, va a ser f1.denominador multiplicado por f2.denominador. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta acá? ¿No? Ya, entonces ahora hagámoslo complicado. ¿De acuerdo? Lo que vamos a hacer ahora, entonces, es hacer uso de estos dos valores. El numerador que tengo acá y el denominador que tengo acá son valores nuevos. Y para eso voy a construir una nueva fracción. Aquí estoy construyendo una nueva fracción. ¿De acuerdo? Esta fracción recibe un numerador y recibe un denominador, que son los dos valores que acabo de calcular. Y ahí construí la fracción f3. ¿Y qué retorné? f3. ¿Y qué cosa es f3? Es una fracción, que era lo que yo esperaba. Lo que yo espero cuando yo opero con dos fracciones es que me retorne una fracción, que es lo que habíamos definido acá. Cuando yo opero con dos fracciones, yo espero que me retorne, es decir, yo opero con dos fracciones, espero que me retorne una fracción que es este resultado de acá. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que hemos hecho aquí. Lo que yo hice fue, tomé el numerador, tomé el denominador que acabo de calcular y construí una nueva fracción. ¿De acuerdo? Esta fracción se llama f3. ¿Y qué recibe la fracción? Bueno, recibe un numerador y recibe el denominador, que son los dos valores que había calculado previamente. Y eso es lo que estoy retornando, que es f3. Pregunta hasta acá. Profesor, Sí, dime. en la zona de los puntitos de arriba, ¿usted dice que en esa zona se define la fracción o se Claro, crea la fracción? se define. ¿Ok? Se define. Claro, Llega a aquí, la acá. zona, ya, Es lo que nosotros hicimos acá. ya. Eso es. Entonces es la sola la parte de definición, entonces. Es la definición la que falta ahí. ¿De acuerdo? Ya, La ya, definición. ¿De acuerdo? Y ya. ahora quiero hacer uso de la fracción. Bueno, aquí puedo hacer uso de la fracción. Aquí estamos haciendo la fracción. Entonces, construyo la fracción 2/3. Construyo la fracción 5/4. ¿De acuerdo? Entonces tengo dos fracciones, f1 y f2. Y esos son los dos valores que paso acá, f1 y f2, en mayúscula. ¿Qué son los valores que están acá? ¿Ok? Es decir, f1 va a valer el f1 acá y este f2 va a tomar, perdón, este f2 va a tomar el valor de f2 de acá. ¿Ok? Es decir, f1 va a ser 2/3 y f2 va a ser 5/4. ¿Ya? Profesor, ¿Sí? disculpe, ¿por qué cambio de minúscula a mayúscula? ¿No podría ser Ah, minúscula también ahí? la pude haber llamado, Y abajo dice sumar, como en vez de suma. porque me equivoqué. Nada más que eso. Listo. Soluciona el problema. Esto, para que quede más claro, esto lo vamos a llamar A y B. ¿De acuerdo? A y B. Para que quede claro que pueden ser variables distintas. ¿Ya? Pueden ser variables distintas. ¿De acuerdo? Entonces, estoy llamando a la función suma, que es la suma de acá, ¿ok? Con las variables A y B. ¿Ya? Y lo que tengo entonces es el resultado de sumar F1 con F2. ¿Ok? En este caso, vamos a cambiarlo, a hacer la suma de AB. ¿De acuerdo? Y por supuesto puedo escribir entonces el resultado de la suma de AB. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá? Pero nosotros todavía no tenemos como la fracción como tal. Tenemos como el concepto de fracción, ¿cierto? Si nosotros le pedimos a Python que, no sé, que nos muestre esto, no nos va a mostrar 2/3, por ejemplo, de nada. Casi. Te lo voy a mostrar de ahí. ¿De acuerdo? Hay un pedazo del trabajo que tenemos que hacer nosotros. ¿Ya? Ya. Me imagino que al final va a ser como dividir el 2 en 3.
No, no se divide el 2 en 3, lo sigue representando. Es la representación, estos son representaciones. ¿De acuerdo? No es que se divida. Ya no se divide por 2/3. Ya tú tienes que representarlo y vas a escribir un string que diga 2/3. ¿Ok? Eso es lo que vas a hacer. Ya, profe, gracias. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? Arrepíntanse. Ya. Ok, hasta ahí todo bien. Salvo por un pequeño detalle. La receta de diseño. La receta de diseño ustedes ya la tenían antes, ¿ok? Tenían un diseño, el contrato, el propósito, el ejemplo, tenían el cuerpo, la función y el test, pero lo que no tenían era la plantilla. La plantilla. ¿Qué es la plantilla? Bueno, esta es la nueva receta de diseño. ¿De acuerdo? Entonces, hay un pedazo que no conoce. Entonces, comencemos a revisar la receta de diseño cuando yo utilizo estructuras. Va, no me responde el computador. Un segundo, por favor. Ahí está, ya. Primero, la receta de diseño. ¿Okay? Uno, por supuesto, tengo que indicar cuál es el diseño de la estructura. ¿Ok? Entonces tengo que indicar diseño de la estructura, fracción, recibe un número, tiene la variable numerador, que es un entero, y denominador, que es un entero. ¿De acuerdo? Así es como yo defino una estructura que voy a utilizar. ¿Cuál es la estructura que estoy utilizando? La estructura de fracción. Así que ahí la estoy diciendo. Diseño de la estructura. Entonces, el primer pedazo, este de acá, corresponde al diseño de la estructura. ¿De acuerdo? Después estábamos en el tema de sumar fracción. ¿De acuerdo? Entonces, el sumar fracción es lo mismo de siempre. Tiene un contrato, el contrato tiene el nombre de la función, recibe 2 fracciones y retorna una fracción. ¿De acuerdo? Así que eso no hay ningún problema. ¿Ya? Hemos agregado una nueva variable a nuestro conjunto de variables, que antes eran enteros, reales, cualquier tipo de valor numérico, y string, bueno, ahora agregamos fracción. ¿Okay? ¿Y por qué lo puedo agregar? Porque lo acabo de crear. ¿Ya? Después está el propósito. Crear una nueva fracción que corresponde a la suma de 2 fracciones, que es el propósito de la función. ¿Okay? Hasta ahí nada nuevo. Después viene un ejemplo. Sumar fracciones. ¿Ok? Fracción 1/2 con la fracción 3/4 devuelve la fracción 10/8. ¿De acuerdo? Voy a saltar la plantilla. No. También sí. Sí, porque ahí terminé. Ya. No. Me voy a saltar la plantilla. De ahí vuelvo a la plantilla. Y finalmente está el cuerpo de la fracción. Entonces el cuerpo de la fracción es suma de fracciones, recibe F1 y F2, y lo que hace, por supuesto, es la operatoria que acabo de calcular. ¿De acuerdo? Lo mismo que hemos resuelto recién. Ahí está la suma de fracciones. ¿Ya? Y los test, por supuesto, sí, los test tienen que seguir. Entonces digo que construye la fracción F1 F3/4, ¿de acuerdo? Y después digo que la suma de fracciones de F1 con 3/4 debería ser igual a la fracción 10/8. ¿Ok? Así que está ahí todo bien. ¿Ya? Profe, Sí. siempre las fracciones van a quedar como no irreductibles. No son simplificadas y eso es problema, el trabajo que tienen que realizar ustedes. ¿De acuerdo? Ya. Porque Ya, eso estamos inventándolo todo. Estamos inventando este objeto llamado fracción. ¿De acuerdo? El cual no existe. Y ahora volvamos al tema complicado. ¿Qué es la plantilla? La plantilla básicamente es la interacción entre las variables que yo estoy pasando. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuáles son las variables que yo estoy pasando? Son todas las variables que yo tengo con las cuales yo voy a interactuar. Entonces, tengo la variable numerador de fracción F1 y tengo la variable numerador de F1 y tengo la variable denominador de F1 y la variable denominador de F1. Básicamente tengo las dos variables. ¿Ok? Pero variable numerador va a interactuar con el numerador de F2. La variable numerador de F1 va a actuar con la variable denominador de F2. La variable denominador de F1 va a actuar con la variable numerador de F2. Y la variable denominador de F1 va a actuar con la variable denominador de F2. Eso es una plantilla. Es la combinación de todas las variables contra todas las variables. No es más que eso. ¿Ya? Es para que quede claro cómo voy a hacer la interacción entre las variables de
de las estructuras. ¿Okay? Acuérdense que aquí estoy pasando estructuras, y estas estructuras tienen variables, que son esa de acá y esa de ahí. ¿De acuerdo? Así que tenemos entonces nuevamente esto de acá. Entonces, recuerden, tenemos que definir el diseño de la estructura, que es lo que está acá arriba. Tenemos que establecer el contrato, que eso ya lo habíamos hecho, el propósito también ya lo habíamos hecho, el ejemplo ya estaba listo, el cuerpo de la función y el test. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué elementos se agregaron? Se agregó la plantilla, que antes no lo teníamos, y se agregó el diseño de la estructura. ¿Ya? Son los dos nuevos elementos que vamos a tener en la construcción de una estructura. Entonces, la estructura tiene todos esos elementos en el contrato cuando se hace el contrato. ¿Preguntas? Sí, profesor. ¿Sí? No me queda exactamente claro qué tengo que escribir en la plantilla, porque está escrito así como formas como general, con algunos. Exacto, es en forma general. Lo que tú dijiste, tu compañero lo dijo correctamente. 1, es en forma genérico, tal como está acá. 2, ¿qué hago? Utilizo todas las variables que hay en F1 y las combino con las variables de F2. ¿De acuerdo? Entonces, o sea, esos puntos suspensivos van ahí, entonces. van ahí, esos puntos. Sí, es ya, parte. no hay que poner parte, operaciones matemáticas ni cosas no, así entre medio. tal como está escrito acá, es tal, incluyendo esos 3 puntitos, incluyendo eso, incluyendo esos puntitos. Es básicamente para decir, yo voy a combinar ese numerador contra ese numerador, voy a combinar ese numerador contra ese denominador. ¿De acuerdo? Eso es lo que estoy diciendo. Es decir, estos van a ser combinados y este denominador va a ser combinado contra ese numerador y este denominador va a ser combinado contra ese denominador. ¿Ok? Eso es lo que estoy diciendo de la plantilla. ¿Quiénes van a interactuar? No es más que eso. ¿Ya? En la segunda fila escribimos los cálculos también. Definición, función con fracciones, así. Exacto, sí, exactamente, lo mismo. ¿Ok? Eso es todo. Ya. No es más que eso. De hecho, van a tener que repetir este mismo ejercicio. Ya. Ok. Si yo digo la fracción 4/3, entonces yo puedo preguntar por el numerador y me dice, vale 4. ¿Estamos todos de acuerdo? Porque yo dije que valía 4/3. ¿De acuerdo? Así que vale 4. Ahora, si yo digo numerador igual 5, error. ¿A qué se debe esto? Ahora, si yo digo fracción F1, fracción 5/3, me dice que está ok, pero si yo trato de cambiar el numerador, me dice no, no se puede. No se puede. ¿A qué se debe? Se debe a esto. Cuando nosotros definimos la estructura, dijimos qué podía hacer la estructura. La estructura podía definir, podía crear y podía conocer, pero en ningún lado dice que puede modificar. ¿Okay? ¿Se acuerdan que al comienzo del semestre yo les dije que lo más importante en computación era saber leer? Bien, aquí está, de nuevo, el mismo problema. Porque en ninguna parte yo dije que esto se podía modificar. ¿De acuerdo? Y la estructura no permite modificarlo. Si ustedes tratan de hacer el código y tratan de escribir este código, van a conseguir ese problema. No les va a funcionar. El numerador no se puede cambiar. ¿De acuerdo? Una vez que uno creó la fracción, quedó con ese valor fijo. Estas son son variables que no pueden ser, no son no mutables. ¿Ok? Mutables que puedo cambiar. Esto es no mutable. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces tengo una variable que no es mutable. ¿Ya? ¿Preguntas hasta acá? Profe, Sí. pero al definir ese numerador como 5, donde aparece el error, luego como que queda guardada esa variable para la línea siguiente. No, para nada. La variable del numerador no la he podido cambiar. Sigue valiendo 4, que fue lo que yo definí acá. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero cambiar el valor de F1, lo que tengo que hacer es construir una nueva fracción. Ahí está. Construir una nueva fracción y ahí nuevamente esta es una fracción distinta a la que había antes. ¿Ok? Entonces F1 toma el valor de 5/3.
¿De acuerdo? Pero esta fracción, este código, este pedazo, esta línea que está ahí, no se va a ejecutar. No hay forma que se ejecute. Entonces ese F1 fracción no tiene nada que ver con el F1 numerador igual 5. ¿En qué O sea, aspecto? con el F1 fracción 5 tercios, Claro, con que no, son independientes, claro, son independientes. Yo lo puse acá para mostrar cuál es el error. Si yo quiero cambiar el error, yo estoy obligado a construir una fracción, efectivamente. ¿Ok? Yo estoy obligado a construir la fracción. ¿Ya? Entonces, la única forma que yo puedo trabajar. ¿Ya? Ok. Ya. Por supuesto, como esto no es gratis, vamos al ejercicio. Si voy a responder en el computador, aquí respondió. Ya. ¿Ustedes conocen los números complejos? Bueno, si no lo conocen, lo pueden buscar en internet. Hay un montón de cosas que se pueden hacer con los números complejos, son súper entretenidos. ¿Okay? De hecho, hay un video muy, muy entretenido que habla de los números complejos. Hay varios videos, pero hay uno en particular que es muy, muy entretenido de los números complejos. Lo voy a buscar, es súper entretenido. Lo encontré el año pasado y era muy, muy entretenido como lo expresaba esta persona. Lo voy a tratar de buscar, muy bueno. Bueno, los números complejos, como saben, tienen una parte real, que es el A, y una parte imaginaria, que es B. ¿Okay? Yo puedo, por supuesto, definir un número complejo, en este caso 3 medios. Yo puedo sumar números complejos. Los números complejos son la suma de el número complejo AB con CD es A más C más BD. Es decir, se suma la parte real con la parte real y la parte imaginaria contra la parte imaginaria. Puedo tomar un número complejo, es decir, el número complejo AB, y lo puedo multiplicar por un escalar, R. Y esto, por supuesto, es R por A y R por B. ¿Ya? Y dados dos números complejos, yo puedo multiplicar dos números complejos. ¿De acuerdo? ¿En cómo se multiplican los números complejos? Es AC menos BD, ¿ok? Y en la parte imaginaria es AD más BC. ¿De acuerdo? La igualdad de números complejos también es entretenida. Básicamente es ver si A es igual a C y si B es igual a D. ¿De acuerdo? Bueno, esos son números complejos. ¿Okay? Si no los conocen, los pueden revisar en la red y hay un montón de información sobre los números complejos. ¿Qué falta entonces? Bueno, falta definir la estructura del número complejo. ¿De acuerdo? Entonces, yo les pido que uno, para hoy en la tarde, van a tener que definir la estructura de números complejos, que es una copia de la estructura de fracción. Y van a tener que calcular, la multiplicación de números complejos, la cual recibe dos números complejos, tal como recibían dos fracciones, los multiplica, tal como vieron el ejemplo de las multiplicaciones, y por supuesto tiene que retornar un complejo. ¿De acuerdo? Este es el ejercicio. ¿Ya? Ese es el ejercicio. Y una vez que lo tengan listo, les dejo de propuesto, esto no es parte de la evaluación, que evalúen qué pasa si yo utilizo la función multiplicar complejo, ¿ok? Y le paso el complejo 0,1, ¿ok? Y trato de calcular el complejo, ¿ok? La multiplicación, perdón. ¿Cuál es la i al cuadrado? O básicamente, ¿qué es lo que qué es lo que obtengo si multiplico i por i? ¿De acuerdo? Si no conocen números complejos, van a encontrar que esta multiplicación da menos 1. ¿Ok? Es bien entretenido. Aquí lo van a poder demostrar. ¿Preguntas? Sí, profesor, con respecto a los nombres, entiendo, por ejemplo, aquí el número complejo se llama estructura, sería como es el nombre, ¿no? Las partes del número complejo, ¿algún nombre genérico para eso? No sé, para atributo o algo así. ¿Cuál sería el nombre genérico para esto? No entendí. De nuevo. ¿La parte del número complejo? Sí, La primera por ejemplo, parte... en el caso, por ejemplo, de la fracción, A estas ver, estructuras tienen como partes, ¿no? sí, ¿Hay algún nombre específico para eso? Por ejemplo, sí. atributos, o Es un nombre decir, especial para eso. espérate, calma. Los números complejos tienen dos partes. La parte A, Sí, esa se llama real. Ahí está. sí, Y no la por el parte... nombre genérico refiero, no el nombre específico para el complejo o fracción, sino como por decir A y B son los atributos de la estructura, no sé, es como una cosa así, como nombre genérico. No me entiendo. a ver, Es como para, es el como para caso, hacer diferente, trata de es mostrarme, como para, explicármelo con la fracción, que la fracción tú la entiendes y te la manejas, así que trata de explicármelo con la fracción. sí, por ejemplo, a ver, es que en el caso anterior vi que
yo podía modificar la estructura, por ejemplo, pero no podía cambiar el valor del atributo, por ejemplo. Así es. Entonces, por eso necesito como un nombre. Cuando usted indicó que, por ejemplo, que yo no le podía cambiar el valor al numerador, por ejemplo, de la fracción, ¿sí? Pero Sí. sí, pero sí puedo cambiar la fracción, o sea, el valor de la fracción, el mismo, ¿no? Yo A ver, puedo construir una nueva fracción, pero no cambiar los valores de la fracción. Una vez dado el claro, valor de la los fracción, valores, no puedo cambiar, claro, no puedo cambiar el dado los valores, es decir, dado una fracción ya no puedo cambiar sus valores. Yo lo que sí puedo construir siempre son nuevas fracciones. ya, ¿Okay? Pero el número complejo va a ser lo mismo, es decir, porque así está definida la estructura. Las estructuras son así, las estructuras no se pueden cambiar, no se pueden modificar. ¿Ok? La estructura es una vez que uno les da valor, ya no puedes cambiar los valores de las variables que están dentro de la estructura. No hay nada que hacer. ¿Ok? Así está definido. ya, bien, gracias. ¿Ok? Eh, ¿Más preguntas? ¿No hay más preguntas? Ya. Entonces, como les estaba diciendo, lo que yo necesito es que ustedes implementen multiplicar complejo hoy en la tarde. ¿Ok? Que van a recibir dos complejos, los van a multiplicar y obtener el complejo resultante. Ese es el ejercicio de hoy. ¿Ya? Con la receta de diseño, con todas las cosas que tienen que hacer en términos. ¿Ok? Dime. Es que me quedó una duda sobre cuando te importaba el módulo en la definición de todo y le ponía crear. ¿Eso es opcional o era el Obligatorio. nombre? No, Bueno, me espera. refiero el nombre, como si era el de crear en específico. A ver, voy a retomar la estructura. Dame un segundo. Cuando yo defino la estructura, hay tres pasos. ¿De acuerdo? Primero tengo que definir la estructura en sí. Esta de acá. Ahí la definí. Digo que va a ser fracción. ¿De acuerdo? Y para poder crear la fracción, yo utilizo estructura y le digo que voy a utilizar la función crear. ¿Ok? Voy a utilizar la función crear que tiene dos parámetros y recibe dos strings. El primer parámetro de el primer string corresponde al nombre de la estructura. El segundo parámetro corresponde a las variables que va a tener esta estructura y están separados por un espacio. ¿De acuerdo? Esto es cuando yo defino la estructura. ¿De acuerdo? Y para eso necesito importar el módulo de estructura. ¿Ya? Una vez que la definí, yo tengo que crear las estructuras que acabo de usar. En este caso, fracción. Y después de eso, yo puedo además trabajar con la fracción, que es otra cosa. ¿Okay? Y ahí yo puedo conocer los valores de la fracción. Y es todo lo que puedo hacer. Es decir, yo puedo crear fracciones, yo puedo conocer sus valores. No puedo modificar los valores internos. Eso no lo puedo hacer. ¿Ok? Esas son todas las restricciones de lo que me permite hacer una variable. ¿Ya? Sí, profe, pero ese nombre de crear está predefinido o Sí. le puede poner, por ejemplo, sumar. No. Ah, Esto solo existe crear, nada más. ¿Ya? ya. Pero nosotros podemos poner así como en la creación, f igual fracción a, b, por ejemplo, para después ingresar los datos a y b, o tienen que estar definidos desde ya. No. Aquí, cuando yo defino fracción, yo digo cuál va a ser el nombre de las variables. Esta se va a llamar numerador y esta se va a llamar denominador. ¿De acuerdo? Así se llaman las variables que va a tener fracción. ¿De acuerdo? Entonces, fracción tiene dos variables. Una se llama numerador y otra se llama denominador. Esa es la fracción. Cuando yo la uso, acá, de hecho por eso lo puse acá, yo digo, ok, voy a crear la fracción 2/3. ¿De acuerdo? Esta cosa encima le puse acento.
voy a construir la fracción 2/3. ¿Ya? Si yo construyo la fracción 2/3, entonces a partir de ese momento yo puedo hacer A punto numerador. ¿Y por qué puedo hacer A punto numerador? Porque A punto numerador existe. Entonces yo puedo preguntar por el valor del numerador. ¿De acuerdo? Yo puedo preguntar cuál es el numerador de A. ¿Y por qué digo que se llama numerador? Porque cuando yo definí la función, la definí acá, yo dije que se llamaba numerador. ¿De acuerdo? Entonces ahora yo estoy utilizando numerador. Ahí está. ¿Y cómo se llama la variable? La variable se llama A. La estructura se llama fracción, pero la variable se llama A. Es una variable de tipo fracción. Esta variable de tipo fracción en su interior tiene otra variable que se llama numerador. ¿Y por qué se llama numerador? Porque yo dije que se llamara numerador cuando creé la fracción, las estructuras de tipo fracción. ¿Ok? Eso es. Por eso yo utilizo numerador y denominador acá, porque así yo definí la estructura, porque la estructura tiene que tener ese tipo de variable. ¿De acuerdo? Ahora, la estructura en sí puede tener también otro valor. ¿De acuerdo? La estructura en sí, esta estructura que tengo acá, puede tener otro nombre, perdón. ¿Okay? Cada estructura que yo creo, es decir, cada fracción que yo creo, f de 3, aquí se llamó f3, esta se llamó A y esta se llamó B. ¿De acuerdo? Eso es lo único que yo he hecho hasta ahora. ¿Preguntas? Ya. Ok, entonces vamos a ver, vamos a cerrar, dejar de compartir, vamos a dejar de grabar.